el eslogan para esta entrevista sería: si cuidamos el corazón, estamos cuidando también el cerebro. Por eso me encuentro con el doctor Augusto Vicario, él es coordinador de la Unidad Corazón y Cerebro del ICBA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Así es. Muy bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál es la relación entre el corazón y el cerebro? Porque parecerían que no, pero sí, mucho. Y tiene mucho que ver porque las mismas arterias que se enferman y producen un infarto de miocardio son las mismas arterias que se enferman en el cerebro y pueden estar produciendo no solamente un ataque vasculoencefálico, lo que la gente conoce como una ACV, sino que también pueden ser causa de precipitar cuadros de demencia. O sea, demencia senil, que es una demencia que se relaciona con el Alzheimer o el Parkinson, que también son degenerativas neurológicas. Bueno, son cosas distintas. Demencia senil es un término antiguo, podríamos decir, que se englobaba para hablar de todo tipo de demencias. Hoy en día, para que uno entienda lo que es una demencia, cuando un individuo envejece, pierde algunas de las facultades intelectuales superiores, pero nunca tiene un deterioro de la cognición. Cuando se produce un deterioro de la cognición y este es tan severo como para comprometer la autonomía, la independencia del individuo, ahí se entra en una demencia. Es decir, es un síndrome, es un cuadro clínico la demencia, que puede tener varias causas. El Alzheimer es una causa, la enfermedad vascular es otra. Hoy en día se ve que la mezcla entre fenómenos degenerativos y fenómenos vasculares es muy estrecha y que cuando se enferman las arterias del cerebro pueden estar anticipando un cuadro demencial. O sea que la demencia tiene un periodo de 10, 15 años y es silenciosa. Si uno realmente tiene los cuidados cardiológicos, ¿puede prevenir la demencia senil? Bueno, eso es importante porque haciendo parangón con el corazón, cuando un individuo sufre un infarto de miocardio, el infarto no se produce en ese momento. Viene evolucionando durante varios años que se van obstruyendo paulatinamente sus arterias hasta que un día se tapan y se produce el infarto. Lo mismo ocurre en el cerebro. Las arterias se van enfermando, se producen pequeños infartos que son silenciosos y eso lleva en algún momento a que se empiecen a dañar neuronas y entonces se produzcan cuadros de deterioro cognitivo progresivos. ¿Hay alguna edad que esto comienza a suceder? En general, la enfermedad vascular ataca en la edad media de la vida. La hipertensión arterial, la diabetes, fumar, el colesterol elevado, la vida sedentaria, todo eso va dañando las arterias en las etapas medias de la vida. 40, 50. 40, 50 años. Y con un periodo de latencia de 15 a 20 años, ese daño es silente, hasta que después aparecen las consecuencias en la edad adulta de la vida, es decir, entre los 70 y 75 años. Silente y asintomático. Y asintomático, por supuesto. Bien. ¿Cómo serían los factores de riesgo, entonces? ¿Cuáles serían los cuidados que habría que tener para nuestro cuidado neurológico, pero a través del corazón? Exacto. Esta es una visión interesante porque nosotros tenemos que tener en claro que no es el neurólogo y el psiquiatra, especialidades que sí necesitamos, pero que se ocupan de atender a los pacientes con la dolencia instalada. Nosotros estamos tratando de prevenir desde la cardiología, es decir, previniendo la salud vascular del individuo, preservándola en el tiempo y evitando entonces que se produzca un daño vascular. La causa más reconocida como factor de riesgo es la hipertensión arterial, sin duda, la más importante y la más prevalente. Y tenemos que tener en cuenta que no la estamos controlando como se debiera. El Registro Nacional de Hipertensión Arterial que se llevó a cabo el año pasado demostró que hay 30% de la población que es hipertensa y hay casi el 40% de la población que no se sabe hipertensa. Y de todo este mundo de personas hipertensas, solamente el 30%, es decir, la tercera parte, está tratada y controlada. Pero de los que no saben que son hipertensos, ¿es por una cuestión que son personas jóvenes? ¿Es una cuestión que no acceden a un centro de salud, que no tienen los chequeos necesarios? ¿Por qué no se sabe? Yo creo que es una combinación de cosas. La accesibilidad al sistema de salud, por supuesto, es una. La falta de conocimiento en la población, que es una enfermedad silente y que hay que controlarse periódicamente, es otra. Y también la falta de control desde los centros, es decir, siempre la consulta médica debería estar acompañada de la toma de presión arterial del paciente, sea
a mi entender, la especialidad que fuese. ¿Cuánto es el número correcto que tiene que dar? La presión tiene que estar alrededor de 130, 80 milímetros de mercurio, de ahí para abajo. ¿A cualquier edad? A cualquier edad. No es que es muy común escuchar mi presión es tanto, porque o a mi edad mi presión tiene que ser mayor. No, la presión tiene que estar siempre en 135, 130, 80 milímetros de mercurio, y cuando ya pasa de 140, 90, ya estamos en presencia de una hipertensión arterial. Pero entonces en ese caso vamos como hilando y juntando partes para llegar a un todo. ¿Cuál es la prevención que se tiene que tener para no llegar a ser hipertenso? Porque uno relaciona la sal. La sal es un factor. La hipertensión es una enfermedad multicausal, es decir, tiene que ver con la herencia de los individuos. Los individuos que tienen parientes o padres en primera línea hipertensos tienen más posibilidades. Un hábito de vida sedentario, el consumo de tabaco, todas esas cosas llevan una dieta no saludable o poco saludable, la diabetes. Todo eso lleva a que las arterias se terminen enfermando, todo eso produce hipertensión arterial. Y esta unidad de corazón-cerebro, sí, nuevito, bueno, nuevito, ustedes hace 15 años que ya vienen investigando, nuevito porque hace 3 que está esta unidad en el ICBA. ¿Es federal o está todo centrado acá en Capital? Que muchas veces sucede que el paciente se traslada a Capital Federal. Bueno, en general siempre se dice que la medicina más importante está en la Capital Federal y nosotros queremos sacar esa imagen, así que desde hace un año hemos montado lo que se llama la Red Federal Corazón-Cerebro, cuya cabecera es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, con nuestra unidad corazón-cerebro. O sea que están ya con todos los centros de... Ya tenemos en este momento 7 centros que están trabajando al unísono con nosotros en la prevención de la salud vascular y en la prevención de las enfermedades neurocognitivas, la demencia incluida, en Tucumán, en Corrientes, en Bahía Blanca, e inclusive hay un hospital que se ha adherido a nuestra red federal en Montevideo, en Uruguay. Perfecto. Cosa que me parece muy importante. Cruzando el charco. Porque es una forma de poder capacitar a la gente, a los médicos sobre esta realidad y dar a conocer a la comunidad que se acerque para poder chequearse. Perfecto, armando redes y concientizando. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y nosotros seguimos con mucha más información porque ahora la tenemos a la doctora Silvina Cotiñola. Pero muchas gracias, Anita, y yo voy a ir directo a lo que me convoca siempre, mi querido director, dándome la mano de poner tu consulta. Hola, doctora Silvina. Soy Roberto de Bécar, provincia de Buenos Aires. Tengo 45 años, hipoacusia severa en un oído y obesidad mórbida. Peso más de 130 kilos y mido 1,68. Mi consulta es para saber, ¿me corresponde una pensión por discapacidad? Aclaro que no puedo trabajar. En el caso que me correspondiese, ¿cómo debiera tramitarla? Muchas gracias. Qué linda pregunta, porque vamos a hablar de uno de los flagelos, creo, más problemáticos, los que más todo el mundo habla y dice, sos un gordito. Ustedes que del otro lado de la pantalla dicen, yo tengo un poco de exceso de peso y no por eso voy a ser una persona con discapacidad. Y efectivamente es así. No tener exceso de peso nos configura, nos encuadra como personas con discapacidad. Pero sí existe una variante, ¿se acuerdan que les comenté al principio del programa que la obesidad mórbida, esta es la variante, donde muchas disfuncionalidades van conexas con el exceso de peso, un índice de masa muscular muy elevado, por supuesto hay elevación de azúcares, hay muchos factores de riesgo que hacen que la persona se certifique luego con un documento que la acredite como tal. ¿Pero por qué? Básicamente por 2 cosas. Primero, porque hay una limitación en la posibilidad de realizar determinadas actividades. Y en segundo lugar, porque hay una restricción en la participación social. Y acuérdense todos que hablar de discapacidad hoy, en el 2017, es hablar de una situación que nos restringe nuestra participación social. No tenemos una enfermedad y como consecuencia nos dan un certificado, sino que al revés, tenemos una determinada restricción que como el entorno que nos circunda no está adaptado, no está adecuado, no se impera lo que llamamos diseño universal, ahí entramos en esto de la discapacidad y por supuesto la tenemos que documentar, acreditar
llavecita inexcusable para después pedirle a nuestro efector de salud la cobertura de salud, pedir obviamente la franquicia para viajar gratuitamente y así un montón de beneficios que no son beneficios. No son beneficios, son neutralizaciones de lo que se llamaría discapacidad. Espero, Roberto, que vaya obviamente a sacar su certificado. Yo no soy médico, pero sí puedo inferir que el grado de exceso de peso y su estatura restringen mucho su participación social y que si usted es una persona con discapacidad, no tenga dudas, va a ser un beneficiario de la pensión no contributiva por discapacidad. Bueno, yo los dejo hasta el próximo sábado, pero el programa sigue y con unos conductores de primera. Gracias, Coti. Walter, Te quiero a ti. ¿estuviste buscando videos? Me dijeron. Encontré un video en YouTube. ¿En dónde? En YouTube. ¿En dónde? Repetime dónde. YouTube. En YouTube. Es un sitio nuevo que no conocemos nosotros. A ver, vamos a verlo el video. Vamos a ver el video. Por favor, lo pido. Vamos a verlo, vamos a verlo. Acá. Olha só como é no Japão. Sempre que um cadeirante precisa entrar no trem ou sair, já fica aqui funcionário da estação creo que lo había visto. Es un tren en para Japón. ajudar, né, a entrar ou Ahora sair. viene el tren. Ahora O se trem lo tá chegando e eles já passam onde vai estar, em qual vagão, tudo. Ele acabou de pedir para o pessoal esperar um pouquinho, pediu Espera. por favor. Pasa la señora. Aí todo mundo sai. A ver. Mira lo que hace, ¿eh? Mirá, mirá. Ah, mirá. Mirá. Para que bajes esse señor con silla de ruedas. E aí o pessoal entra. Mirá lo que hace ahora. Lo saca. Mirá qué y ya educación está. que tienen ahí, ¿eh? Já desceu. Ah, É impresionante. isso aí. Esse é o Japão. ¿Dónde es que lo encontraste, Walter? En YouTube. En YouTube. En YouTube. Me voy a fijar en YouTube a ver cómo es. ¿Puedo mandar al corte yo? ¿Puedo? De onda, decime, ¿eh? Sí, ok. ¿A dónde voy? ¿Acá? ¿Acá? Corte y enseguida volvemos con Walter. Y mejor, dale.